que comience el juego, Nintendo Alpha. Así se llamaba el documento. Lo abrí y leí su contenido, era un texto que incluía unas instrucciones, una leyenda que explica que era un Nintendo Alpha y algo así como 90 páginas de por qué debía arrepentirme y todavía más de por qué Peach es la alfa y la omega, la dadora y arrebatadora de vidas, el comienzo y el fin entre muchas otras estupideces que ni siquiera me molesté en leer. Comencé a leer las instrucciones que decían lo siguiente. Muy bien, Nintendo Alpha, has desatado mi ira, sin embargo acabar con tu vida así nada más sería muy aburrido, por ello decidí crear este pequeño juego para ti, es un juego con el que cualquier fan de Nintendo estaría familiarizado, sin embargo, dado que eres un asqueroso Nintendo Alpha, dudo que tan siquiera sepas cómo moverte, así que permíteme explicarte. El texto procedía a explicar cómo jugar Super Mario 64, aparte de explicar qué era el botón A, el botón B o en general qué era un mando y para qué servía, como si alguien que no jugase Nintendo no supiera qué son esas cosas. Aparte de ser fanboy también era de esos tipos que creen que todos los que no son nintenderos son seres vivos inferiores, qué novedad. Con toda esta paja me di cuenta de que en realidad nadie jamás se había hecho pasar por él, todas las veces que había visto a esos usuarios que se hacían llamar Super Jefe Final 1, no eran otros usuarios. Era el mismo tipo. No había nadie en el mundo que pudiera ser tan tóxico, tan insoportable y tan fanboy como este sujeto. Bueno, tal vez Christian Weston, si se topara con ese tipo seguro tendrían una batalla de titanes. Pero me estoy saliendo del tema. Aparte de incluir sus instrucciones fomes, de cómo hacer absolutamente todo en Super Mario 64 añadió solo un paso a seguir. Cuando inicie el juego, tendrás que hacer lo que más odies en el mundo si quieres ganar. Ese será tu castigo, si logras superar esa prueba perdonaré tu vida. Nintendo Alpha. Cerré el documento e inicié el emulador, comencé la ROM de Super Mario 64, estaba preparado para ver cualquiera de esas porquerías que siempre salían en los creepypastas. It's me, Mario! Hello! El juego comenzó normal. Como era de esperarse, aunque esperaba algún error al que no debiera darle importancia en la pantalla de título. Pero no había nada. Ni datos guardados malditos. Ni texturas aberrantes. Ni amenazas de hacer explotar mi restaurante favorito y reemplazarlo por una tienda para ropa de hámsters. Comencé una nueva partida y el juego comenzó normalmente. Otra vez sin bugs ni nada. A estas alturas pensé que a lo que el tipo se refería con lo de tendrás que hacer lo que más odies en el mundo. Se refería a salvar a Peach de Bowser, es decir, pasar el juego y ya. Me dirigí al castillo, pero la puerta no se abría, en su lugar saltó una caja de texto que decía, tú no quieres estar aquí, Mario. Ahora había comenzado el juego. Me alejé del castillo en busca de algo más que pudiera hacer cuando me di cuenta de algo extraño. El cañón que se desbloquea con las 120 estrellas estaba abierto desde el principio. Supuse que tenía algo que hacer con él aunque en un principio no pude deducir el qué. Di unas cuantas vueltas por el castillo y traté de dispararme con el cañón a los pocos lugares que me ocurría que tendría sentido explorar, pero nada. Hasta que pensé. Si fuera un sujeto que cree que odio a Peach con toda mi alma. ¿Qué es lo más horrible que se supone que haría en mi vida? A eso le sume la lógica de un mocoso de 8 años y llegue a una conclusión. Tenía que dispararme contra el cristal de Peach que está afuera del castillo, específicamente hacia sus labios para así darle un beso, entre comillas. Ese sería el peor castigo jamás creado para un Nintendo Alpha tan asqueroso como yo. Entré en el cañón, apunté al cristal. Y me disparé, cuando Mario impactó contra el cristal escuché un sonido. El sonidito que se escucha cuando resuelves un puzzle en este juego, sin embargo no noté algún cambio alrededor, ni siquiera había podido abrir la puerta del castillo después de hacer eso. Entonces vi que apareció un segundo documento en mi escritorio. El documento decía lo siguiente. No puedo creer que lo hayas hecho, jamás pensé que un ser tan repulsivo como un Nintendo Alpha de tu calaña se atreviera a hacer algo como eso, algo que solo los nintenderos de verdad conocen. Soñamos y anhelamos durante toda nuestra vida es justamente lo contrario a lo que los Nintendo Alphas quieren. Pensé que tardarías noches enteras tratando de resolver qué era lo que tenías que hacer y esperaba que incluso si se te llegaba a ocurrir que preferirías quitarte la vida antes de hacerlo. Me has sorprendido mucho, Nintendo Alpha. El documento se acababa ahí y nada pasó por un buen rato.
Al cabo de 20 minutos apareció otro documento que decía lo siguiente. Como no pensé que lo lograrías tan pronto, o que tuvieras éxito, me quedé sin ideas de cómo torturarte, ya que tu castigo aún no ha terminado, por eso me tomé algo de tiempo para modificar la ROM que estabas jugando, ahora debes buscar una salida de la zona del castillo. Esta vez deberás conseguir como mínimo 2 estrellas para completar el juego, esta vez te prometo que si lo consigues te perdonaré la vida, mi venganza. Obviamente era un trato injusto. ¿Pero qué podía esperar de un sujeto como ese? Lo único que quería era que dejara en paz mi PC, porque tenía unos trabajos pendientes que terminar. Volví al juego y me puse a buscar algún tipo de salida de la zona del castillo, trepe árboles, salte a la cascada, trate de dispararme y pasar por encima de las montañas, pero nada pasaba. Llegué al punto de empezar a seguir a los pájaros, las mariposas y a los peces que hay afuera del castillo. Luego de una hora buscando, me acerqué nadando a una de las rocas afuera del castillo y esta me transportó a otra zona. Era una zona que nunca había visto dentro del juego, era una habitación totalmente vacía cubierta por oscuridad absoluta, no había ningún tipo de música y lo único que podía escuchar eran los pasos y saltos de Mario. Frente a mí había unas linternas colgando que alumbraban el camino que debía recorrer. Pero en cuanto ponía un pie en la oscuridad, Mario era engullido por las tinieblas y regresaba a las afueras del castillo. Era necesario saltar las partes más oscuras del mapa y aterrizar en donde había luz para sobrevivir. No era un desafío muy difícil, por lo que fácilmente llegué hasta el otro lado del sendero de tinieblas. Al otro lado me encontré con lo que parecía un pozo, o algo por el estilo. Miré a mi alrededor, pero no había ningún otro lugar al cual ir, por lo que salté al agujero esperando que me llevara a otro lugar. Y efectivamente, aparecí en una habitación sin ningún color, con paredes grises y aún sin ningún tipo de música. Otra vez solo escuchaba los pasos de Mario. Salí de la habitación y me topé con un pasillo enorme construido con los mismos muros grises de la habitación donde había aparecido. Había una niebla negra muy intensa frente a mí que me dificultaba mucho la vista, así que debía correr prácticamente a ciegas. Pronto me topé con una intersección donde debía decidir por qué camino quería ir. Maldita sea. No era un pasillo nada más, era un laberinto entero. Tomé el camino de la izquierda, la niebla era tan intensa que no dejaba de chocar con las paredes que aparecían frente a mí, lo cual hacía incluso más molesto tratar de orientarse en el nivel. Seguí corriendo y me topé con un Toad que miraba hacia una pared. Ya me esperaba lo peor, pero aún así me acerqué para hablar con él. Cuando el Toad se dio la vuelta, me di cuenta de que este no tenía rostro y en lugar de reproducir el tema de los Toad solo escuché murmullos y la caja de texto del Toad no decía nada que tuviera sentido. Solo Mario. Ese había sido un callejón sin salida, por lo que tuve que regresar sobre mis pasos. Seguí explorando el laberinto en busca de una salida, pero no parecía llegar a ningún lado. Luego de un rato más de explorar el lugar y correr por varios minutos, me topé con un segundo Toad que se encontraba en otro callejón sin salida. Este tampoco tenía cara, hizo otra vez ese ruido tan desalentador y su caja de texto decía: me alegra verte. Me alegre de verte, me alegro de verte. La princesa. Y yo. Y bueno, todos. Todos estamos atrapados por estas paredes. Eso sí me dio un escalofrío. Pero debía seguir adelante. Nuevamente volví sobre mis pasos para continuar explorando el lugar. Me encontré con un tercer Toad, era igual que los otros, hizo unos murmullos extraños, no tenía cara y apareció su caja de texto. Esta simplemente decía lo siguiente: ¿sabes en dónde estás, Mario? Con algo tan simple había logrado helarme la sangre. ¿En serio esto lo había hecho ese tal Superjefe Final 1? Luego de un rato más corriendo por el laberinto, me encontré con unas escaleras que llevaban hacia abajo, una escalera tras otra, bajaba y bajaba, pero parecía que no había ningún final para estas escaleras. Bajé por casi un minuto entero por las escaleras. Por un momento incluso llegué a pensar que no estaba haciendo ningún progreso, e incluso pensé que en cualquier momento iba a empezar la canción de Snake Eater de Metal Gear 3. Seguí bajando esperando encontrarme con algo estúpido que me hiciera dar un brinco. Cuando comenzó de nuevo el pasillo, estaba listo para empezar a explorar el lugar otra vez. Cuando sin darme cuenta tiré a Mario a un acantilado. ¡Carajo!, exclamé. Escuché el grito de Mario cuando cae a un precipicio y después el sonido de algo siendo aplastado. En ese momento pensé que había perdido el juego y que el jodido Superjefe Final iba a hacer otra estupidez para seguir fastidiándome.
Sin embargo, al cabo de un rato Mario volvió a aparecer en la pantalla, en esta ocasión el mapa era algo distinto. Ahora era un único pasillo con cajas y cadenas decorando la zona aparte de unos cuantos ríos de sangre. Di marcha hacia adelante y en cuanto caminé por encima del río de sangre. ¡Carajo! Cayeron unas hachas gigantes que por poco me matan. Del computador comencé a escuchar la voz sintética de un venezolano que se reía de mí. Por poco mi amigo me generaliza. Un poco más y serías historia, no quieres saber qué hubiera pasado si te hubieran acertado. El juego por fin se pone interesante. ¿En serio? ¿Ya vamos a empezar con eso de que si el personaje muere yo también? Me cago en todo, por suerte tenía algo de habilidad para jugar Super Mario 64, pese a lo que el super jefe final pensara. Seguí corriendo por el escenario esquivando las trampas asesinas hasta que llegué a un precipicio por el cual debía saltar por encima de unas celdas que colgaban. Aunque noté algo curioso. Dentro de las jaulas había lo que parecían ser unos milis, pero estos no eran milis genéricos, parecía que habían sido hechos para representar a personas específicas, había unos cuantos niños y algunos adultos milis dentro de las jaulas. Trataban de decirme algo pero rápidamente la voz sintética de venezolano del jefe final 1 les gritó. Cállense. Estoy tratando de divertirme con este nuevo Nintendo Generaliza. Si interrumpen mi diversión voy a tener que castigarlos. Los milis se callaron y comenzaron a sollozar, no tenía tiempo para pensar en eso en ese momento así que solo escalé por encima de las jaulas para atravesar el precipicio. Era muy difícil aterrizar sobre ellas por lo rápido que se movían e inevitablemente terminé cayéndome al vacío, esta vez pensé que sí tendría un game over. Sin embargo algo distinto pasó en lugar de eso. Sentí como todo mi cuerpo repentinamente comenzó a ser jalado hacia abajo como si la gravedad hubiera aumentado súbitamente. Me causó un dolor terrible pero eso solo duró mientras Mario caía al vacío. Mario fue escupido del nivel en la zona de las escaleras para que intentara otra vez. La voz de venezolano del jefe final comenzó a burlarse de mí y me dijo. Qué suerte tienes de que en este juego Mario comience con 4 vidas, pero cada vez que pierdas una el dolor va a ser más real y cuando llegues a 0, bueno, no necesito explicarte qué te va a pasar. Era el típico tropo estúpido de todos los creepypastas que ponen siempre para ver si así crean algo de emoción al oyente. Pero joder que sí me dolió. Entré de nuevo al pasillo con sangre y me dirigí a intentar la zona de las jaulas. Una vez que llegué al otro lado la voz sintética de venezolano del super jefe final 1 comenzó a reír y escuché como las jaulas se soltaban de las cadenas y caían al vacío junto con los gritos de esos milis. En ese momento las recordé todas las creepypastas que había escuchado del Super Jefe Final 1. Hasta este momento no me había tomado del todo en serio a este sujeto, es decir. Sí, tenía control sobre mi ordenador pero eso era algo que podría haber hecho un hacker. Pero, ¿en serio tenía el poder para hacerme esas cosas? Ni siquiera había considerado que fuera capaz de matar a alguien aunque tuviera ese poder. Pero parece que su odio por los Nintengeralfas y su fanboísmo por Nintendo llega hasta esos niveles. Luego siguió una habitación en la que debía usar unas cadenas para llegar al otro lado, a los lados había más cadenas y huesos ensangrentados. Pero comparado con la habitación anterior era pan comido, sin embargo no pude evitar pensar que esas cadenas antes habían sido utilizadas para retener otras jaulas con otros milis dentro de ellas. Pensar en eso hizo que me diera algo de náuseas, pero no tenía caso pensar en ellos ahora. Mi propia vida era lo único que debía preocuparme ahora mismo. Pasé el acantilado y me topé con un río de sangre, conociendo bien el juego de Super Mario 64 sabía lo que tenía que hacer. Caminé sobre el río y efectivamente, Mario comenzó a deslizarse sobre él como si fuera una resbaladilla. Al final de la misma había un precipicio con pinchos entre los cuales rápidamente noté unos cuerpos de otros Marios, pero estos en lugar de tener la cabeza de Mario, tenían la cabeza de otros milis. Afortunadamente logré llegar al otro lado del precipicio en mi primer intento. Ni siquiera me regresé para revisar el precipicio porque el simple hecho de imaginarme cómo se hubiera sentido esa caída fue suficiente para hacer que solo quisiera alejarme del lugar. Finalmente llegué a lo que parecía ser el último desafío de la zona. Nuevamente debía saltar sobre jaulas pero esta vez eran solo 2. Una de ellas tenía lo que parecía ser un esqueleto, y arriba de la jaula tenía una inscripción. El primer Nintengeralfa, aquí yace Core Sublime. ¿Qué rayos? ¿Que ese no era un youtuber nintendero? La segunda jaula estaba vacía pero tenía una inscripción a espera de que la jaula fuera llenada en algún momento por alguien en específico.
Esta jaula decía, el último Nintenger Alpha, aquí yace Tyrone, alias Cabecilla. Dios, parece que sí le tiene un odio muy grande a ese tal Tyrone. Espera un momento. ¿Por qué diablos me hace esto a mí y no a él? Si tanto lo odia, debería dedicarse a deshacerse de él en lugar de molestar a gente random por internet. Pero... ¿y si no lo hace porque no puede? Las ideas invadieron mi cabeza e hice un mal salto por no concentrarme en el juego. Terminé cayendo al abismo por segunda ocasión y nuevamente tuve esa sensación horrible, pero esta vez fue más fuerte que la vez anterior, como había advertido el superjefe final 1. Solo pude escuchar su estúpida risa de venezolano y cuando miré la pantalla debía pasar todas las pruebas nuevamente. Aunque esta vez las jaulas del comienzo estaban vacías. Llegué nuevamente a la segunda ronda de jaulas, donde estaba Core Sublime y esta vez pude completar el desafío. Al llegar al otro lado todavía había un desafío más. Tuve que saltar sobre unos columpios viejos y destrozados para llegar al otro lado. Los saltos requerían mucha precisión, algunos de los columpios se destrozaban en cuando los pisaba, así que tenía que darme prisa. Aún con todo esto pude terminar la zona con relativa facilidad. Al llegar al otro lado me encontré con otro agujero, era evidente que debía tirarme dentro de él. Esta vez ya esperaba lo peor, sin embargo en esta ocasión cargo un nivel menos siniestro, y que hasta cierto punto parecía algo que sí podría encontrarse en Super Mario 64. Incluso comenzó el tema de las etapas de Bowser. Con eso ya sabía lo que me esperaba al final del nivel, aunque no sabía qué giro retorcido le daría para hacer más difícil el juego.